Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a buscar en nuestras Biblias Tito, la epístola de Pablo a Tito en el capítulo 3. Vamos a estar trabajando con los versículos del 1 al 11, pero me voy a concentrar más que todo en los primeros 8 versículos. Pero busque el libro de Tito, capítulo 3, y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Padre, te alabamos, te damos gloria y honra a ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y sabemos de que tu misericordia, tu bondad para con nosotros, Señor, es tan grande que a veces no la podemos comprender. Pero te damos gracias porque tú nos permites estar reunidos aquí y porque tú, Señor, nos has salvado. Gracias por Jesucristo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones en esta hora y que sea tu palabra la que nos hable. Señor, usa tu palabra y usa tu siervo en esta hora para que lo que salga de mi boca sea guiado estrictamente por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te pido, Señor, y te doy gracias. Amén. Le voy a dar un resumen y quiero que le pongan atención a este resumen. Le llamaban a esta persona la bestia con rostro humano. Oiga cómo empieza el resumen. Usó el poder para beneficio personal, gastando fortunas públicas en lujos, espectáculos, y hasta se hizo un palacio para él. Vendía cargos políticos y permitía sobornos generalizados en su administración. Mantuvo relaciones sexuales con su madre, Agripina. Manipuló juicios y eliminó enemigos políticos y familiares. Mandó a matar a su madre. A su esposa Octavia la hizo decapitar y exhibir su cabeza a su nueva amante, Popea Sabina. Se casó con 2 hombres. Reprimió con brutalidad y mentiras. Culpó falsamente a los cristianos del incendio de Roma para proteger su imagen. Disfrutaba presenciar torturas y ejecuciones, especialmente de quienes consideraba sus enemigos, como crucifixiones. Quemaba vivas a las personas y espectáculos en los cuales usaba a los creyentes como antorchas humanas. Destruyó la economía con un impuesto excesivo, confiscaciones arbitrarias y devaluación de la moneda. Se autoproclamaba artista y se autoproclamaba Dios, obligando al pueblo a rendirle culto. Vivía en orgías, borracheras y banquetes interminables mientras el pueblo pasaba hambre. Fue declarado por el Senado enemigo público. Nunca jamás mostró arrepentimiento y se suicidó en el año 68 después de Cristo, diciendo estas palabras: ¿qué artista muere conmigo? Ese señor, si se le puede llamar así, era el que gobernaba Roma cuando se escribió esta carta. Esta carta se escribió alrededor del año 65 después de Cristo. Él se suicidó 3 años después. Su nombre era Nerón, uno de los hombres más odiados de la humanidad y más corruptos. Bueno, imagínese que usted está viviendo con un gobernante así y que usted recibe una carta que le diga: recuérdele a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos a los gobernantes y a las autoridades. ¿Cómo usted reaccionaría? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando vemos a unos gobiernos y unos políticos completamente corruptos? Yo no digo que todos, por supuesto. Y hermano, el pueblo de Dios siempre ha tenido que vivir en medio de gobernantes corruptos y depravados. Eso es la historia del cristianismo. Y cuando suceden cosas así, hermano, existen tensiones. El cristiano tiene tensiones internas que van de conflictos morales, espirituales y emocionales inclusive. Y no se trata de una obediencia
ciega a las autoridades, sino que lo que pasa con el cristiano es que muchas veces tenemos una lucha, y es una lucha de conciencia, ¿verdad? Que nos ha acompañado a través de los años, y hay una tensión entre la obediencia civil y la fidelidad a Dios. Y uno se hace la pregunta, bueno, pero ¿hasta dónde yo puedo obedecer a las autoridades sin traicionar mi fe? A veces nos podemos preguntar, pero ¿cómo yo puedo respetar a alguien que usa su poder para el mal, que es un corrupto y que lo usa en contra mío y de mi familia, de mis hermanos? ¿Cómo yo puedo respetar a una persona así? Si este hombre era un ladrón, hay algunas personas que dicen, bueno, ladrón que le roba ladrón tiene 100 años de perdón. Y hay personas que dicen, bueno, si él roba, pues nosotros también vamos a robar. Pero entonces el cristiano dice, no, pero es que yo no puedo robar. Entonces está esa tensión, ¿verdad? Dentro de nosotros. Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, ¿puedo yo someterme externamente sin comprometer mi integridad interna? Los que hemos vivido bajo gobiernos totalitarios como el comunismo y otros, tú te haces la pregunta, bueno, ¿vale la pena que yo me mantenga fiel al Señor? Especialmente en Cuba, donde vivíamos, que era una isla, que no había lugar donde usted escaparse sino tirarse al mar. Hermano, no es fácil vivir con esa tensión. ¿Y cómo puedo yo luchar por la justicia de mi país sin dejar que el enojo me gane, sin que se cree un remordimiento dentro de mí? Y a veces uno puede decir, bueno, pero Dios, ¿por qué tú permites gobiernos así? La Biblia dice que tú pones gobernantes y tú quitas gobernantes, pero ¿por qué pusiste a este hombre aquí? Uno se hace todo ese tipo de cuestionamiento y tiene lógica uno pensar de esa manera. Es muy lógico, es muy normal pensar así. Y ante estas tensiones han habido reacciones a través de los años. La primera reacción, una de las reacciones, es el hecho de retirarse de la sociedad. Ahí están los monasterios, ahí están diferentes, lo que llamaban los anabaptistas, de lo cual los bautistas hemos recibido una cierta influencia. Pero un ejemplo claro de esto son los menonitas. Ellos se aíslan, no quieren contacto con la sociedad, o un contacto muy mínimo con la sociedad. Otros, como en el primer siglo, decidieron rebelarse. Antes del primer siglo, los macabeos hicieron una revolución, los judíos hicieron una revolución en contra del imperio romano. Y nosotros vemos también el grupo de los celotes, que fue otro grupo que se rebeló en contra de Roma. Entonces los cristianos a través de todos los años hemos ido desde huir o combatir al gobierno corrupto. Aquí Pablo, en el capítulo 3, pasa de hablar cómo nosotros debemos de ser aquí en la iglesia, a cómo nosotros debemos de comportarnos en medio de la sociedad, aun cuando nosotros vemos que hay injusticias, que hay corrupción. Cómo nosotros debemos de conducirnos, cómo nosotros podemos cambiar la sociedad. Hay algunos que dicen, no, los cristianos no deben de meterse en política. Otros dicen, sí, debemos de meternos en política para ejercer cierta influencia sobre el gobierno. Bueno, hermano, cualquiera que sea la posición que usted adopte, yo me voy acá a concentrar en lo que Pablo dice por el momento. Y yo sé que esta no es la única solución a este dilema o a estas tensiones. Pero vamos a concentrarnos por un momento en lo que dice Pablo, lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Muy bien. Yo leyendo este pasaje llegué a una conclusión, o una tesis, si usted le quiere decir, es la tesis de este sermón. Y es que la sociedad se cambia viviendo el cambio.
Después le voy a explicar por qué. La sociedad se cambia viviendo el cambio, no hablando acerca del cambio, es viviendo el cambio. Eso es lo que Pablo está queriendo decir acá. Pero vuelve la pregunta aquí: ¿cómo podemos cambiar la sociedad en la que vivimos? ¿Cómo podemos movernos en medio de una sociedad y unos gobernantes y políticos corruptos? Primera cosa que dice la palabra. Vea lo que dice el verso 1. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes. Oiga. Y sumiso ante los gobernantes y las autoridades. No perdamos de vista quién era el gobernante de ellos en este momento. No lo perdamos de vista. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie. Que tú me digas a mí que no debo hablar mal de Nerón. A no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, mostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. ¿Cómo se cambia una sociedad? Siendo ejemplos con nuestra sujeción a las autoridades. Hermanos, el mundo anda buscando no palabras, sino ejemplos. Gente que no hablen del cambio, gente que viva el cambio. Ser obedientes y sumisos con las autoridades. Y yo sé que cuando oímos la palabra sumiso, porque esa palabra como que me tengo que humillar. Yo sé que esa palabra no nos suena bien al oído. Pero lo que pasa aquí es que esa palabra sumisos no significa humillado, no significa avergonzado, no significa nada de eso. Lo que significa es ponerme bajo las órdenes de. Sí, cuando está hablando de respetar las autoridades, hermano, nunca podemos olvidar que las autoridades que están puestas, Dios la permitió por una razón. Ahora, que usted y yo no lo entendamos, eso es otra cosa. ¿Amén? Pero Dios las permitió por una razón mucho más profunda que a veces no entendemos, pero Dios la puso. Entonces, cuando yo me someto, me pongo bajo las órdenes de la autoridad, yo estoy obedeciendo a Dios. Y eso no significa que la autoridad se merezca el respeto. Significa que yo tengo que ser obediente y ponerme bajo su autoridad. Significa que yo debo de ser obediente. Y hermanos, es posible obedecer, porque él habla aquí, deben mostrarse obedientes y sumisos. Ahora, una persona puede obedecer sin someterse, como el niño que le decía. Todo el mundo decía a la maestra: niños, siéntense. Todo el mundo se sentaba menos Pedrito. Pedrito, te digo que te sientes. No quiero, maestra. Que te sientes. No quiero, maestra. Y va con una regla ya. En aquel tiempo se le pegaban. Que te sientes. El niño se siente y dice: me siento, pero por dentro estoy parado. ¿Me explico? Él se sentó, él obedeció, pero dentro de él estaba parado. Esa es la diferencia. Y es posible, hermano, nosotros someternos sin obedecer. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos? Cuando le dijeron a los discípulos: ustedes no deben de seguir predicando bajo ese nombre. ¿Qué dijeron los apóstoles? Juzguen ustedes si es necesario obedecer a Dios, a ustedes antes que a Dios. Entonces llega un punto donde hay ciertos mandamientos que entran en conflicto con nuestras creencias. Y ahí el cristiano debe de obedecer a Dios. Entonces, es posible yo someterme a la autoridad sin obedecer cuando eso entra en un conflicto de algún mandamiento de la Biblia. Amén. Por lo tanto,
Ahora bien, cuando esas cosas suceden, nosotros como cristianos debemos de entender que no podemos obedecer algo que vaya en contra de las escrituras, pero entonces tenemos que estar dispuestos a pagar las consecuencias. ¿Ok? Sí, eso es una excepción. Hermanos, otra cosa que yo veo en este pasaje es que nosotros podemos cambiar la sociedad siendo ejemplos con nuestra sujeción en el hecho de ser sumisos y obedientes. Pero otra cosa muy importante que yo veo aquí, voy a tratar de usar palabras comunes del día de hoy. ¿Y sabe cómo es, hermano? Decidiendo no ser tóxico. No siendo tóxicos. Dice aquí, no hablen mal de nadie. Dice, si no, busquen la paz. El rol de nosotros aquí en este mundo es ser luz y sal, no ácido. Nosotros hemos sido llamados, lo voy a repetir, a ser luz, no oscuridad. Hemos sido llamados a ser sal, pero no ácido. La manera de nosotros comportarnos habla por sí misma. Cada vez que nosotros nos peleamos con alguien, si estamos siempre peleándonos, siempre estamos siendo tóxicos, enemistad con este, enemistad con el otro, y todo el mundo es el malo, y ahí vienen las personas a veces a consejería diciendo, ay, es que fulanito, entonces llegan a consejería diciendo, yo soy la mansa paloma, la víctima, pobrecito yo. Pero es que se faja con todo el mundo está peleado. De todos los lugares los votan, de todos los trabajos los votan, pero no es la culpa. Quiere decir que todo el mundo está mal, entonces que tú eres el santo ángel que viene con unas alas. No, hermano, no es verdad. Nosotros tenemos que reconocer que muchas veces somos tóxicos. Vamos a decirle la verdad. Está peleándose con todo el mundo, hablando pestes del otro, de la otra. No, hermano. Eso no es lo que nosotros fuimos llamados. Aunque tengamos la razón. Escuche bien, porque esta gente tenían todo tipo de razones para hablar mal de Nerón y del gobierno corrupto. Ellos tenían todo tipo de derecho. Pero cuando se es luz y se es sal, uno actúa de una manera diferente. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Nosotros, y me incluyo acá. Atacar, hermano, verbal, físicamente, es de las cosas más desagradables que se pueden ver en la sociedad. Hoy en día, hermano, nosotros necesitamos influencers, pero no de YouTube. Necesitamos influencers que por medio de nuestra conducta nosotros podamos mostrarle a un mundo perdido de que hay esperanza. Y nosotros hemos sido llamados a ser esos influencers, no por medio de videitos, sino por medio de viditas, de vidas nuestras que hablen por sí mismas. Sino busquen la paz. Sean respetuosos, respetar a las personas, respetar la dignidad del ser humano, no burlarse de los defectos, no burlarse de la condición humilde de nadie, respetar a las personas, sea de la nacionalidad que venga, es hecho a la imagen y a la semejanza de Dios y merece todo tipo de respeto, sea cristiano o no sea cristiano, sea católico, sea judío, sea musulmán, sea de la religión que sea, todo ser humano merece respeto. Respeto. Y ese respeto, hermano, tiene un impacto en la sociedad. Ese que se calla y más bien cuando ve una situación difícil o alguien que está actuando mal, saca lo bueno de esa persona y no saca lo malo, no ataca, no está, hermano, buscando los defectos. Es una persona que está haciendo una influencia y está siendo un agente de cambio en la sociedad. Hermano, las sociedades no
se transforma por medio de revoluciones. Nosotros tuvimos esa experiencia en Cuba, de la revolución por las armas. Las revoluciones no cambian la sociedad, al contrario, la hacen más corruptas. No es el gobierno del pim pam pum, el gobierno que sea. Es los cristianos que estamos dentro de ese país o de esos países, que por medio de nuestro actuar mostramos de que hay personas que somos diferentes. Amén. Y por lo tanto, esa es la forma. Yo me recuerdo, ahora que estoy viendo esto, me recuerdo de unos hermanos allá en Guatemala. En aquel tiempo había una guerra civil en Guatemala. Y recuerdo que una noche unos hermanitos estaban reunidos en una casa. Y se metió la policía porque pensaba que estos hermanos estaban tratando de hacer algo en contra del gobierno. Y apagaron las luces, empezaron a tirar tiros para amedrentar. Los hermanos querían huir. Y el pastor se levantó y le dijo: sí, ¿en qué puedo servirle? Dice: aquí no manda Dios, aquí manda el ejército. Y le dice: no, mire, nosotros no estamos haciendo aquí nada que sea político. Esto, lo que hacemos aquí es orar, leer la Biblia, inclusive oramos por ustedes. Y aquel guardia hizo así, ¡pum!, y le pegó un golpe al pastor y lo tiró. Y el pastor se levantó y le dijo: Dios lo bendiga, pero vamos a seguir nosotros orando por usted. Al cabo de los años, ese policía se convirtió a Cristo. Y un día fue a visitar la iglesia y a pedir perdón. Y dijo: ¿saben? En aquel momento yo los odiaba a todos ustedes. Yo los odiaba a todos. Pero este hombre, y señaló al pastor, nunca, aunque yo lo golpeé, nunca me respondió con odio y nunca me dijo una grosería. Y en ese momento yo entendí que la fe de ese hombre era verdadera. ¿Se da cuenta, hermano, el impacto? La gente del mundo, eso es tontería, dejarte pegar. Aquí hay una sabiduría mucho más profunda, hermano, mucho más profunda. Porque nosotros debemos de vencer con el bien el mal. Y eso es lo que hace un impacto en la gente que necesita una transformación en su vida. Sí es como se empieza a transformar la sociedad. Así como empezamos nosotros a hacer un cambio y a mostrarle cómo nosotros podemos cambiar la sociedad. Número 2, representando el cambio con nuestra comprensión de su condición. A veces nosotros nos olvidamos que como el mundo actúa, así mismo éramos nosotros. Parece que con los años a nosotros se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Y mire cómo dice aquí Pablo: en otro tiempo también nosotros éramos necios, éramos desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Dice: nosotros vivíamos antes en la malicia, en la envidia, éramos detestables, nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por la gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Las campañas políticas dicen: nosotros representamos el cambio. No sé si usted lo ha visto, ¿eh? Yo creo que estamos aburridos de oír esa frase: somos el cambio y somos el cambio. Yo no estoy pensando en ningún partido político, hermano. Mi mente está así, ¡plum!, en blanco. Así que no piense que yo estoy echándole a ningún partido político. Es que casi todos dicen lo mismo.
Bueno, hermano, nosotros representamos el verdadero cambio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en otro tiempo éramos de esa manera. Y la gente que nos hace daño a nosotros están viviendo como nosotros vivíamos. Y a veces se nos olvida el daño que también nosotros le hicimos a otros. Éramos iguales que ellos en el pasado. Pero ¿qué sucedió? Dios quitó el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. Por eso es que dice Ezequiel 36:26, me encanta ese pasaje. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Mire qué palabra más hermosa. Le daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis caminos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. No hay transformación sin la intervención del Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona, que es la que realmente cambia a la sociedad y a las personas. ¿Cómo fue que eso ocurrió? Dice aquí, es cuando se manifestó la bondad y el amor de nuestro Salvador. ¿Cuándo fue que se manifestó el amor, la bondad de Dios en nosotros? Cuando Cristo en la cruz nos vio a todos nosotros pecadores, se encarnó y fue a la cruz y pagó por tu culpa, por mi mal comportamiento, por tu mal comportamiento y por el mal comportamiento de toda la sociedad. Él fue allí y pagó. Cuando se manifestó en nosotros la bondad y el amor de Dios, es cuando yo me di cuenta de que era un pecador, que era despreciable, que era un ser que no merecía nada, y Cristo fue y pagó por mí y se entregó por mí. Pero fue una experiencia en la cual yo recibí en mi corazón un corazón de carne. Cuando yo acepté a Cristo y Él nos salvó, dice aquí, no por nuestras buenas obras, no era porque nos portábamos bien, ni porque nadie aquí se porta bien. Fuimos salvos no por nuestro buen comportamiento, hermano. Nosotros fuimos salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros y quiere también tener misericordia de los que están fuera de la sociedad. Quiere tener misericordia de los políticos, quiere tener misericordia de los abogados, quiere tener misericordia de los médicos, quiere tener misericordia del que barre la calle, quiere tener misericordia de todos. Por lo tanto, nuestra actitud debe de cambiar, acordar de cómo nosotros éramos y en tener compasión, igual que Cristo tuvo compasión de nosotros. Amén. Sí, hermano, nosotros no fuimos salvos por nuestro buen comportamiento, sino por un acto de la bondad de Dios. No fuimos salvos por nuestro buen comportamiento, sino por su grande amor con que nos amó. ¿Y qué? Y se apiadó de nosotros. Por eso nosotros representamos el cambio. Representamos el cambio porque fuimos lavados por el Espíritu Santo. Aquí dice, hermano, nos lavó. Hay gente que dice, ¿te lavó el cerebro? Sí, me lo lavó. Gracias a Dios porque estaba bien cochino. Me lavó por el lavamiento por medio del Espíritu. Representamos el cambio porque fuimos regenerados. Es decir, el Espíritu Santo vino y nos hizo nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás ni entrarás al reino de Dios. No es que te lavan el cerebro, no es que tú estás ya como aburrido de la vida, que dice, bueno, déjame entregarme a Cristo aquí como última opción, me voy a meter en un convento, voy a meterme a hacer buenas obras como para salvarme. No, hermano, no se trata de eso.
Porque nadie aquí puede ser salvado por buenas obras, sino por medio de recibir el regalo de la vida eterna. Y cuando recibimos el regalo de la vida eterna, el Espíritu Santo nos limpia, el Espíritu Santo nos lava. Por eso dice primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, hay perdón y hay limpieza para que te sientas limpio, no te sientas sucio jamás, porque su sangre te lava, su sangre te lava, su sangre me lava. Representamos el cambio, hermano, porque Él derramó sobre nosotros abundantemente ese lavamiento por medio de Jesucristo. Y representamos el cambio por el perdón gratuito, porque dice aquí, así lo hizo, que ya nosotros somos justificados por su gracia. Por eso que dice la palabra, ¿quién condenará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Podrán acusarnos, Dios es el que justifica. Y somos, hermanos, el cambio. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una esperanza que nadie tiene. Somos herederos que abrigamos la esperanza de recibir la vida eterna. La vida eterna. Tenemos una esperanza que nadie tiene. La esperanza de que la muerte no es el fin de todo, es el comienzo de la vida. Qué responsabilidad, qué privilegio Dios nos ha dado de ser luz. Wow. Voy a terminar con esto, hermano. ¿Alguno de ustedes a lo mejor se recuerda de esta historia? Es real. Un misionero llamado Otto Noin y su esposa fueron invitados por Dios a Papúa Nueva Guinea. Es una isla, hermano, del Pacífico, donde muchas aldeas, muchas personas que vivían de manera indígena no conocían ni de Dios, ni de Jesucristo, ni de nadie. Su esposa era enfermera, hizo una clínica para atender a las personas que estaban necesitadas. Pero como era mucho trabajo encontrar fruta, pues este misionero dijo, bueno, déjame sembrar unas piñas. A lo mejor ustedes se recuerdan de esa historia, muy antigua esa historia. Y dijo, bueno, contrató a algunos de los nativos, vamos a sembrar piña, ok, sembrar piña. Y las piñas normalmente se demoran 2 años, y estaba el misionero, siempre miraba, ya casi están. Casi están. Al cabo de los años iba a cortar las piñas y todas se las robaron. Y él se dio cuenta que habían sido los nativos y lo llamó. Yo, mire, yo le pagué a ustedes para que me ayudaran a sembrar estas piñas, pero ustedes todas se las han robado. Y dicen los nativos, bueno, mis manos las sembraron, mi boca se la come. Oiga, haciéndose pasar de listo. Él se enojó. Dijo, no, si yo te pagué para que tú hicieras, yo no, pero mis manos las sembraron, nuestras bocas se la comen. Bueno, hizo lo mismo. Dijo, bueno, vamos a sembrarla de nuevo. Pero ¿de quién es las piñas? Y decía, le llamaban tahuán. No, tahuán, las piñas son tuyas. Ok, perfecto. ¿De quién son las piñas? Tuya, tahuán, ok. Siembran las piñas y el hombre esperando al cabo de los años, vuelve la piña ya a madurar y cuando la va a recoger, adivinen qué pasó. Se la robaron de nuevo. Se enojó. Compró 3 pastores alemanes así de ese tipo, para vigilar el sembradío. La esposa dijo, no más clínica, porque ustedes se robaron las piñas. Y dale para adelante y para atrás con las piñas esas. Y bueno, como dijeron los nativos, bueno, como no hay clínica, entonces ¿cuál es el provecho de quedarnos aquí? Entonces nos vamos. Entonces nos vamos de acá. Entonces dice mi señor, aquí me ves
en pleno África, sin ministerio, porque sin gente no hay ministerio. Entonces le dijo, no, vengan de nuevo que vamos a abrir la clínica. Y vamos a volver a sembrar las piñas. ¿Pero de quién es la piña? Tuya, Taiwán. Las piñas son tuyas. Y el Señor habló a su corazón. Y él decidió entregar las piñas al Señor. Y cuando ya estaban maduras, para no hacerle la historia más larga, adivinen qué pasó. Se la volvieron a comer y a robar todas. Pero él andaba bien feliz para arriba y para abajo. Y bien feliz y saludaba a todo y lo ayudaba. Y los nativos se quedan mirándolo así. Extrañados. Y uno decían al otro, yo creo que Taiwán se convirtió. Sí, pues mira, ya no se enoja. Entonces fueron y le dijeron, mire, nosotros estamos preocupados porque ya tú no te enojas cuando nosotros te robamos las piñas. Bien que sabían que se las estaban robando. Dice, no, porque yo le entregué esas piñas a Dios, así que ya las piñas no son mías. Entonces nosotros hemos estado robando las piñas a Dios. Sí, porque ya no son mías, coman, hagan lo que ustedes quieran. Y ahí empezó y le dijeron, no, Taiwán, pero tú te convertiste porque ya tú no te enojas con nosotros. Y yo me quedé pensando en esa historia, en cómo, y ¿saben lo que pasó, hermanos, después de esto? Casi toda la tribu se entregó a Cristo. No tanto por el testimonio no tanto por las palabras que él decía, sino por el testimonio de él y de su esposa. Volvieron a servirle, les ayudaban y ellos se entregaron a Cristo, la inmensa mayoría. Y algo interesante que ellos dijeron, ahora no creemos solamente por lo que tú nos decías, sino porque ahora entendemos qué cosa es el cambio. Ahora entendemos cómo es que Dios puede cambiar a una persona. Y ¿saben qué, hermanos? Eso es lo que el mundo necesita escuchar de nosotros. Por eso es que él dice en el verso 8, este es el mensaje que es digno de confianza. Y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras, porque esos son medios de evangelismo, hermano. Con nuestra colaboración mediante las buenas obras estamos testificando. Y dice aquí Pablo, este es excelente y provechoso para todo. Ahora, evita las controversias, genealogías, las discusiones, la toxicidad, pues, las discusiones, las peleas, porque esas carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amoléstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro que tal persona se condena a sí mismo por ser un perverso. ¿Saben qué, hermano? Dios nos ha llamado a ¿qué? A ser ¿qué? Una influencia, a cambiar por medio del ejemplo de las buenas obras. Por lo tanto, primero, hermano, a manera de conclusión, la autenticidad, el hecho de ser auténticos e íntegros, es lo que gana la atención del mundo perdido. Si ofendemos y pedimos perdón, la gente va a empezar a creernos. Y yo sé que no tienen que creer en nosotros, tienen que creer en Cristo, pero somos representantes de Cristo. Si estamos enojados, tenemos que hacerlo con tacto, con amor. Si nos equivocamos, tener la suficiente humildad para decir, me equivoqué, perdona, ¿verdad? Entonces, eso es lo que gana, eso es lo que hace influencia, eso es lo que cambia, que nosotros vivamos en integridad, decir la verdad. Si digo voy a tal hora y si no puedo, llamo porque voy a llegar tarde. Esos detalles, hermano, hacen una diferencia. No podemos convertir a nadie de una verdad que nosotros no vivimos. Por lo tanto, esa verdad tenemos que vivirla, y eso es, hermano, lo que realmente cambia a una sociedad, porque somos sal, porque somos luz, porque hemos sido llamados a que la gente diga, verdaderamente hay personas que son diferentes. Somos diferentes. Actuamos como gente diferente. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos has llamado a una tarea
muy grande, y es la de anunciar las virtudes, las cualidades tuyas, Señor. Y yo sé que a veces no damos la talla, a veces no realmente decepcionamos, a veces decepcionamos, pero danos, Señor, la humildad para pedir perdón. Danos la humildad para mostrar de que Cristo nos ha lavado, de que Cristo nos ha hecho una persona diferente. Ayúdanos, Señor, a ser un agente de cambio, a ser un agente que realmente toque la vida de las personas, que la gente vea que hay personas que no son hipócritas. No, que no es verdad que todos somos hipócritas. No, que existe y existimos personas que vivimos lo más posible todo lo que creemos. Pero ayúdanos a ser luz, a ser sal, no ácido. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien aquí que tiene alguna necesidad de entregarse a Cristo, hermanos, si se pueden poner de pie, yo quiero orar por ustedes. Y ahí donde usted está sentado, si usted todavía no se ha entregado a Cristo, Cristo lo puede lavar. No importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas, inclusive no importa ni cómo te sientas, Cristo te puede cambiar. Igual que nos ha cambiado a nosotros, también te puede cambiar a ti. Él no te juzga, Él te acepta, pero quiere que tú te arrepientas. Él quiere que tú te arrepientas y mires a esa cruz donde Cristo murió por ti y por mí. Ora conmigo ahí, dile: Señor Jesús, dile: Señor Jesús, así con tus palabras, dile, que te salgan de tu corazón, dile: Señor Jesús, yo reconozco que yo soy un pecador y que yo he hecho lo malo delante de ti. Yo te pido que tú me perdones. Dile: yo creo, dile así: yo creo que en la cruz tú moriste por mí. Cámbiame, transfórmame, dile así: hazme una nueva persona. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén.